Ya, hoy día tenemos la presentación de patología biliar benigna, ¿ya? A modo de introducción, la colelitiasis se presenta en un 10 a 15% de las personas y de este porcentaje que presentan colelitiasis, un 10 a un 25 generan síntomas, ¿ya? Teniendo la colelitiasis como la presencia de cálculo en la vesícula biliar, ¿ya? De esto, solo un 1 a un 2% de los pacientes asintomáticos van a pasar a ser sintomáticos, ¿ya? Su descubrimiento generalmente es incidental cuando se realiza una ecografía por algún otro tipo de molestia o porque uno está sospechando alguna cosa. Generalmente es como más incidental su descubrimiento, ¿ya? En la mayoría del mundo, los colelitiasis no tiene mayor incidencia y no se realiza cirugía preventiva como lo hacemos acá en Chile, pero hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Uno, que en Chile hay una alta mortalidad de cáncer de vesícula en comparación al resto del mundo, y que los cálculos biliares al parecer es un factor de riesgo común para el cáncer de vesícula, ¿ya? Eh, y que 3 de cada 4 personas con cáncer de vesícula biliar tienen cálculos biliares en el momento del diagnóstico de un cáncer de vesícula. Es por eso que bajo este marco y ante la alta prevalencia con el litiasis y su alta asociación con el cáncer de vesícula, y que además el cáncer de vesícula tiende a ser más agresivo acá en Chile, es que se establece esta estrategia de prevención en nuestro país, ¿ya? Y es por eso que se hacen las colecistectomías preventivas en nuestro país, a diferencia del resto del mundo, ¿ya? Esto acuérdense además que es GES, que va de los 35 a los 49 años, por lo tanto hay que recordar que existe la notificación obligatoria, etcétera, etcétera. A modo de diagnóstico, como vimos, la mayoría son incidentales asintomáticas. Sin embargo, las sintomáticas lo que se puede presentar es dolor en el epicondrio derecho, que generalmente es menor a 5 horas y que suele ceder con analgesia, y pueden a veces en algunas ocasiones encontrarse náusea y vómito. Su principal método diagnóstico es la ecografía abdominal, en el cual vamos a ver, como se ve acá, ¿no es cierto? El cálculo que va a tener sombra acústica. Eso nos los va a diferenciar de los pólipos. Y lo otro que nos va a diferenciar de los pólipos es que va a tener movimiento. Entonces, al paciente al movilizarse, generalmente los cálculos se mueven de un lado hacia otro, ¿ya? El TAC y la resonancia, si bien pueden llegar a mostrar los cálculos, tiene mucho menos sensibilidad y especificidad en comparación a la ecografía. Por lo tanto, la ecografía es lejos de elección para el diagnóstico de la colelitiasis. En cuanto a su tratamiento, el tratamiento principalmente acá en Chile es la colecistectomía laparoscópica, tanto para los pacientes sintomáticos como asintomáticos, y siempre antes de la cirugía hay que descartar la presencia de coledocolitiasis, que es el cálculo en el colédoco, ¿ya? Para eso tenemos que tener una función hepática que debe estar normal y una ecografía que muestre una dilatación menor a 6 milímetros de la vía biliar, ¿ya? Eso nos va a dar una seguridad bastante importante de que no se presente coledocolitiasis y su tratamiento va a ser simplemente la colecistectomía, ¿ya? La mayoría es de forma electiva. Se habla de un semiurgente en estos cólicos biliares a repetición. Eh, Sin embargo, generalmente se prefiere hacer de forma electiva más que de urgencia. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, ¿ya? La colecistitis generalmente se ocurre porque hay un cálculo que obstruye la salida de la bilis, lo que va a generar un aumento de la presión dentro de la vesícula biliar. Al aumentar esta presión va a empezar a generar inflamación, va a generar isquemia, primero de la circulación venosa y en último caso de la circulación arterial, lo que va a producir que se necrose la pared y al necrosarse la pared se puede perforar,
¿ya? Además, este aumento de la presión y de la inflamación produce que puede haber translocación bacteriana, ¿ya? Lo que puede producir una empiema o de la vesícula, ¿ya? No, hay colecistitis que se llaman colecistitis alitiásica, ya que son sin cálculo, pero se presentan en otro contexto, ¿ya? Pero las colecistitis clásicas son litiásicas, ¿ya? No hay prácticamente nada más que lo obstruya y una excepción en las colecistitis alitiásicas que se dan en pacientes graves que tienen que ver con una estasis, generalmente son pacientes de UPC que están con drogas vasoactivas, es otro tipo de pacientes, ¿ya? Es importante entender que la colecistitis es una enfermedad inflamatoria más que infecciosa, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la infección es tardía, ¿se entiende? Es ya por una translocación bacteriana por la misma inflamación. Pero anterior a eso, la mayoría de los síntomas es netamente por la inflamación de la vesícula, que generalmente es estéril al principio por lo menos. En cuanto a los síntomas, también va a ser dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, se puede presentar con fiebre y está el signo de Morphy. El signo de Morphy es la detención de la inspiración del paciente cuando uno está palpando el hipocondrio derecho, ¿ya? Es súper importante entenderlo bien, ya que no es a la expiración ni tampoco, y es el corte de la inspiración. Entonces, lo que yo generalmente hago es que le pido a los pacientes que expiren completamente, o sea, que boten todo el aire, coloco mi mano sobre el hipocondrio derecho y le pido que inspire. Lo normal, si es que es un morfio positivo, es que le esté inspirando y el dolor le impida poder seguir la inspiración. Eso se considera morfio positivo, ¿ya? Además, existe el signo de Morphy positivo ecográfico, que es lejos el más sensible, en el cual se hace lo mismo, pero bajo ecografía se observa que la palpación es precisamente de la vesícula y es lo que produce el dolor, ¿ya? Y siempre considerar otro diagnóstico en esa zona, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, nuevamente la ecografía es nuestro principal aliado, que nos va a identificar dos cosas. Uno, los cálculos en la vesícula, y dos, el engrosamiento de la pared, que es de más de 4 milímetros, se considera una colecistitis, ¿ya? Y puede haber edema pericolecístico, o sea, edema alrededor de la pared vesicular, ¿ya? El TAC y la resonancia nuevamente tienen menos sensibilidad y tienen menos especificidad, por lo tanto no es de elección en estos casos y se debe preferir la ecografía, ¿ya? En cuanto al laboratorio, puede haber leucocitosis, puede haber aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina. Sin embargo, un aumento importante de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina nos puede estar hablando de otra patología, ¿ya? Normalmente la colecistitis, al ser una obstrucción de la salida de la bilis de la vesícula y no de la vía biliar, no debería tener aumento de la bilirrubina ni un patrón colestásico, ¿ya? La única excepción es el síndrome de Mirici, que el síndrome de Mirici es cuando la inflamación de la vesícula produce obstrucción además del extrínseca de la vía biliar, ¿ya? Entonces, esa es la única excepción de aumento de las parámetros del perfil hepático del patrón colestásico en una colecistitis. Por lo tanto, ya, mira, te explico. Espérame, acá tengo un dibujo. Déjame pasar a la otra y ya, mira, se ve el pultero, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Esta es la vesícula, ¿cierto? Cuando la vesícula se inflama, puede desde afuera obstruir la vía biliar, ¿ya? Entonces, esto se posa acá y por su inflamación y todo, como que obstruye, pero desde afuera. No es que tenga un cálculo acá adentro, sino que la misma vesícula produce un efecto de masa sobre la vía biliar y eso se llama síndrome de Mirici, ¿ya?
Entonces ese síndrome es la única excepción de la colecistitis que tenga un patrón colestásico, o sea, obstrucción de la vía biliar. ¿Me siguen? ¿Cierto? En cambio, cuando uno tiene una colecistitis y hay alteraciones del patrón colestásico, o sea, hay una bilirrubina alta, una fosfatasa alcalina alta, un GGT alto, siempre hay que descartar coledocolitiasis, que es otra patología, ¿ya? Me van siguiendo, ¿cierto? ¿Me entendiste? Domingo parece que me preguntó. ¿Entendiste más o menos la diferencia o no mucho? Ya, entonces, para que quede claro, como resumen, lo normal en la colecistitis es que no haya elevación de la bilirrubina o la fosfatasa alcalina. Si llega a haber, hay dos opciones. Una, que sea coledocolitiasis, que es lo que ustedes tienen que ir a descartar, o la otra opción es que sea un síndrome de Mirici, ya que es un tipo especial de inflamación que hace una obstrucción de la vía biliar, pero extrínseca, o sea, desde fuera de la vía biliar, no desde dentro con un cálculo, ¿ya? Eh, eso. No, no es la misma. Después, en un ratito más, vamos a hablar de la coledocolitiasis. ¿Ya? Súper. Existen ciertos criterios, que son los que están acá, que son criterios diagnósticos, que existen de tres tipos principales. Primero, los signos de inflamación, ¿ya? Que es lo que lo diferencia de la coledocolitiasis, ¿ya? Que es el signo de Murphy y dolor, ¿no es cierto?, en el hipocondrio derecho, sensación de masa o endurecimiento. Después tenemos los B, que los signos de inflamación sistémica, fiebre, elevación del PCR, elevación de los leucocitosis. Y por último, los tipos C, que son los que se presentan en la imagen, que son el engrosamiento de la pared, el edema pericolicístico, etc. Cuando uno sospecha es con uno de los signos del A y uno de los signos del B. O sea, tenemos signos de inflamación local como el Murphy y signos de inflamación sistémica como leucocitosis. Y para confirmarlo, el diagnóstico como definitivo, tengo que tener la imagen que me muestre engrosamiento de la pared o de edema pericolecístico, ¿ya? Y con eso se hace el diagnóstico de colecistitis. El tratamiento, nuevamente, la colecistectomía laparoscópica. El tratamiento de la colecistitis debería ser siempre quirúrgico, siempre cuando el paciente pueda tolerar la cirugía. ¿Ok? Obviamente, si el paciente no puede tolerar la cirugía, no se puede operar y lo que se debería hacer es una colecistostomía, que es lo que se muestra acá, ¿ya? Que se hace a través de radiología intervencional, en el cual se introduce un catéter, en este caso es transhepático, y se introduce adentro de la vesícula y que permite la salida de la bilis y de subducción, disminución de la presión intravesicular. ¿Ya? Ahora, obviamente esto es un tratamiento transitorio que posteriormente va a requerir nuevamente de una colecistectomía ya formal una vez que el paciente pueda tolerar la cirugía. ¿Ya? Actualmente la colecistectomía abierta no está recomendada, lo ideal es hacerla laparoscópica, ya que la abierta tiene mayor morbilidad. Las tasas de conversiones son bajas, de un 10, un 30%, dependiendo de donde uno los lea. Sin embargo, por ejemplo, en el Hospital FAS la tasa de conversión de la colecistitis es como de un 2%, ¿ya? Tiene que ver harto con la expertise de cada uno y el tipo de cirugía y cómo se presente la colecistitis, ¿ya? Las causas de conversión, básicamente, sí, solo de colecistitis, espérame, déjame leer la pregunta que no la entendí. Eh, sí, ese es para, el cuadro blanco te refiere a los criterios, ese es para colecistitis, solo para colecistitis. Y de rutina, como profilaxis, la colecistectomía se hace en Chile solamente, ¿ya? En el resto del mundo no se hace por rutina la prevención. Hay creo que un país más que, si no me equivoco, India o Japón, no me acuerdo. Pero hay otro país más que la hace como de rutina, pero el resto del mundo que aparezca colelitiasis no implica que hay que operarlo, ¿ya?
La colecistitis es otra cosa, eso es una inflamación y una urgencia, y esas sí siempre son quirúrgicas. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué iba? Ah, eso. La tasa de conversión son bajas y la razón para convertir es porque debido a la inflamación, a la dificultad anatómica, etcétera, uno no es capaz de identificar los conductos que tiene que cortar, que son el conducto cístico y la arteria cística. Eh, En cuanto a la colecistectomía, en la colecistitis, como dije, es siempre tratamiento quirúrgico o es lo ideal, y el tratamiento quirúrgico es temprano, eso significa que una vez hecho el diagnóstico uno debería operar, ¿ya? Las dos excepciones que existen son que el paciente no pueda tolerar la cirugía o que el paciente lleve varios días de evolución, ¿ya? Generalmente depende mucho de dónde uno lo lea. Hay algunos que hablan más de 72 horas, hay otros que hablan más de 5 días. Generalmente uno prefiere ya, si el paciente tiene una colecistitis de más de 5 días de evolución, generalmente no es quirúrgico y ahí es lo que se conocía antiguamente como enfriar la colecistitis, que es tratarla con antibióticos, ¿ya? La causa de no operar cuando ya tiene más de 70, tiene que ver con el hecho de que la vesícula ya va a estar tan inflamada, va a estar todo tan pegado que va a ser muy difícil operarlo y la posibilidad de que se produzca una complicación aumenta mucho, ¿ya? Esa es la razón por la que si es una colecistitis de varios días de evolución, uno tiende a no operarlo. ¿Repetir lo último? Lo último es que que la colecistectomía en una colecistitis tiene que ser una vez hecho el diagnóstico, ¿ya? Las dos excepciones para la operación de una colecistitis son, una, que el paciente no pueda soportar la cirugía, ¿ya? Eso significa que esté tan inestable que sea imposible meterlo a pabellón, no pueda soportar la anestesia general, etcétera, etcétera. Y la otra es que lleve varios días de evolución. Ahí varía dependiendo de donde uno lo lea. Hay algunos que hablan de 72 horas, otros hablan de 5 días y otros que hablan de 10 días. Generalmente yo encuentro que mayor a 5 días es un número razonable, ¿ya? Pasados esos 5 días, está tan pegado adentro y hay tanta adherencia que es el riesgo de como generar una complicación quirúrgica es mayor que el beneficio que uno va a otorgar, ¿ya? Y a esos pacientes se le hace lo que se conoce como tratamiento médico o enfriar la colecistitis, que básicamente es tratarlo con antibióticos durante más de 14 a 21 días, ¿ya? Ahora, un paciente que está en tratamiento médico y sigue empeorando, ahí el riesgo de no operarlo va a ser mayor y va a haber que ir a operar, asumiendo el riesgo de que pueda haber alguna complicación por la dificultad de la adherencia y anatómicas que va a haber, ¿ya? Ante una colecistitis que es operada dentro de las primeras, por ejemplo, 24, 48 horas, la antibioterapia es un punto de discusión entre los cirujanos, ya que se supone que uno al sacar la vesícula saca el foco séptico, por lo tanto no debería seguir dando antibióticos, ¿ya? Sin embargo, si es que la vesícula durante la operación se rompió, hubo escape de bilis o cosas por el estilo, generalmente se prefiere dejar durante un tiempo, ¿ya? O sea, para que me entiendan así como clarito, es que si tú tienes una colecistitis, se opera, el antibiótico debería dejar hasta ahí. Ahora, si se operó y hubo escape de bilis, estaba muy cochino, la vesícula estaba perforada, generalmente uno deja tratamiento por más días, 5 o 7 días, dependiendo de lo que sea. Ya, acá está la colecistitis alitiásica, ¿ya? La colecistitis alitiásica ocurre solamente en pacientes críticos o con nutrición parenteral total prolongada, ¿ya? Sus síntomas son iguales a la litiásica. Su fisiopatología no está muy clara, pero se habla de que probablemente es por estasis de esta bilis, al no comer o al estar
con drogas vasoactivas, pero no está muy claro por qué ocurre, ¿ya? Tiene una alta morbilidad y mortalidad, principalmente porque el diagnóstico es muy tardío. Suele ser tardío el diagnóstico porque estos pacientes, como dijimos, son pacientes críticos, generalmente intubados, pacientes que no exteriorizan sus síntomas. Por lo tanto, siempre hay que como que sospecharlo según lo que va pasando en los exámenes y cosas por el estilo, por lo que su diagnóstico suele ser muy, muy, muy tardío, lo que aumenta harto la mortalidad. Su tratamiento, colecistectomía laparoscópica, siempre y cuando el paciente sea capaz de soportar la cirugía, porque recordemos que estamos hablando de pacientes críticos. La colecistostomía, que como vimos el catéter, en el caso de que este paciente no pueda soportar el tratamiento, y la colecistectomía tardía, eso significa que el sacar, que un paciente que no se operó, se le hizo, por ejemplo, una colecistostomía. Posteriormente, cuando el paciente termina su patología, sobrevive a su problema de la UCI, qué sé yo, no es necesario hacer una colecistectomía electiva, ya que esto no era por cálculo, sino que era por la situación puntual. ¿Se entiende? Ya. Pasemos ahora a la coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco, como se muestra acá, ¿ya? O de las vías biliares, en realidad. Se presenta en un 5 o un 20% de los pacientes que tienen colelitiasis, ¿ya? Existen de dos tipos. La primaria, que es la formación de novo en las vías biliares, o sea que se forman dentro de la vía biliar esos cálculos. Y la secundaria, que es la más común, que vienen desde una colelitiasis que pasa por el cístico y llega y se obstruye en el colédoco. ¿Cuáles son los principales problemas? Dos. Uno, es que puede obstruir a nivel de la salida, ¿no es cierto?, o de la unión del colédoco con el Windsor y puede producir una pancreatitis. Y tres, que la obstrucción puede generar infección, al igual como ocurre con la colecistitis, y puede producir lo que se llama colangitis. Ya, en cuanto al diagnóstico, en este caso, una coledocolitiasis simple, que solamente está el cálculo, va a ocurrir síntomas que son muy similares a la colecistitis, pero la gran diferencia es la ictericia, ¿ya? Una colecistitis no debería tener ictericia, excepto el síndrome de Mirices, que es la única excepción como todo en medicina. Pero la coledocolitiasis sí va a tener ictericia, porque tenemos un cálculo que está obstruyendo la salida de la bilis. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene síntomas muy parecidos a la colecistitis, dolor en hipocondrio derecho, toda la cosa, y en los exámenes del perfil hepático le aparece ictericia, hay que sospechar inmediatamente una coledocolitiasis. Es lo primero que tienen que ir a descartar. ¿Ya? También se puede encontrar de forma incidental en imágenes, pero es menos frecuente. Generalmente tienen mayor cantidad de síntomas. La colelitiasis sintomática es la forma más común de presentación y se hace el estudio. Los glóbulos blancos suelen estar normales, ya que como vimos es una obstrucción y no una infección, a diferencia de la colangitis. ¿Ya? La bilirrubina, la fosfatasa alcalina y las transamilasas van a estar elevadas. Eso es un punto muy importante para diferenciar cada una de estas patologías. ¿Ya? Y la ecografía puede mostrar una dilatación del conducto hepático común de hasta mayor de 6 milímetros, se considera como dilatación. Ya, en cuanto a la ecografía tiene mal rendimiento para la coledocolitiasis. ¿Ya? Eso es importante. La coledocolitiasis se ve poco en la ecografía, se ve como un 10%, generalmente no alcanzan a ver los cálculos. Lo que sí ve signos indirectos de coledocolitiasis, como dilatación de la vía biliar, ¿ya? Más de 6 milímetros. El ERCP, que es, ¿no es cierto? Que el procedimiento actualmente no se ocupa como diagnóstico, es netamente tratamiento. ¿Ya? Esto es porque el ERCP es invasivo, uno, y dos, tiene asociado morbilidad. ¿Ya? El CIO o colangio intraoperatoria es lo que se realiza cuando uno está haciendo una colecistectomía y corta un poquito el cístico, introduce un catéter y
contrasta la vía biliar, ¿ya? Eso se llama colangio intraoperatoria, ¿ya? Y actualmente existe la colangioresonancia, que es bastante útil y tiene una gran sensibilidad a la coledocolitiasis, ¿ya? Ahora, no siempre está disponible en todos los hospitales, pero en caso de tenerlo, le sirve bastante para poder lograr ver una coledocolitiasis, ¿ya? Estos son los criterios, los que están acá en la tablita, son los criterios de la Sociedad Americana de Endoscopía Gástrica, Gastrointestinal, lo cual lo hace a uno sospechar la posibilidad de coledocolitiasis. Para eso sirve, ¿ya? Para eso tenemos tres niveles. Ya, miren, esto es una buena discusión. Sí, generalmente uno cuando tiene un paciente que está sospechando algo de la esfera de la vesícula, el estudio inicial generalmente es eco, ¿ya? Entonces uno pide la eco, va a observar, no sé, por la vesícula inflamada, qué sé yo, y ve una vía biliar dilatada de 9 milímetros, 10 milímetros. Lo más probable es que eso te haga sospechar una coledocolitiasis. Si además está la bilirrubina en 5 y todo, lo más probable es que tenga una coledocolitiasis. Para que los IRCPistas o aquellos que hacen IRCP entren a la vesícula, o sea, entren a drenar la vía biliar, generalmente te exigen que esté confirmado el cálculo. Por lo tanto, la forma como generalmente uno lo confirma es con la colangioresonancia, ¿ya? Entonces, la eco es siempre el estudio inicial en la mayoría de las patologías de la esfera de la vesícula. Pero si yo tengo una alta sospecha de coledocolitiasis, generalmente se pide una colangioresonancia para confirmar que es así, ¿ya? Porque recuerden que existen otras opciones de que se dilate la vía biliar, no necesariamente el cálculo, ¿ya? Puede haber obstrucción por un tumor, puede haber obstrucción extrínseca, puede haber, ¿cómo se llama? Una disquinesia, etcétera. Entonces, el gol estándar como para confirmar, sí, es la colangioresonancia, pero el estudio inicial sí es la eco. ¿Se entendió, cierto? Depende de dónde estés. Ya la colangioresonancia, al igual que cualquier resonancia, se demora un par de horas en que te pasen toda la esta. No ocupa contraste, que es un beneficio. Y en cuanto tengan el resultado, el informe, es variable dependiendo del hospital donde estás, ¿ya? Por ejemplo, en el FAC, la colangioresonancia, si tú la pides de urgencia, se demoran 2 horas en tenerte el informe. Pero en cambio, por ejemplo, en el San Juan, que yo también he estado, una colangioresonancia se demora como 2 o 3 días en tener el informe. Entonces, depende mucho del lugar donde estés. Ya. En cuanto a los criterios, como estaba diciendo, del factor de riesgo, existen los criterios muy fuertes. Estos son que se vea el cálculo en la eco, que haya colangitis o que la bilirrubina sea mayor a 4. ¿Ya? Esos son los criterios o los factores de riesgo altos. Después tenemos los fuertes, que son dilatación, como vimos, más de 6 milímetros de la vía biliar, o bilirrubina entre 1.8 a 4. Y los moderados, que son elevaciones de las transaminasas o de la fosfatasa alcalina, pero, o del perfil hepático en realidad, pero que no sea la bilirrubina, edad mayor a 55 años, y que tenga clínica de pancreatitis. ¿Se entiende? Entonces, para tú decir que existe una probabilidad alta de que el paciente tenga coledocolitiasis, es que tenga cualquiera de estos de los muy fuertes o los dos del fuerte. Entonces analicemos eso. Si tú tienes una bilirrubina sobre 4, es muy probable que tenga una coledocolitiasis. Otra opción es que tengas dilatación sobre 6 milímetros y una bilirrubina entre 1.8 y 4. También es muy probable que tenga una coledocolitiasis. La baja es paciente que no presente ninguno de estos factores de riesgo. Y lo intermedio, que presenten cualquier otro tipo, o sea, uno solo del fuerte, cualquiera de los moderados. ¿Qué hago con esto?
Y aquí es donde viene el árbol de decisión y lo importante de esto. Si yo tengo una alta sospecha de coledocolitiasis, vi el cálculo, la bilirrubina está mayor a 4, o tengo una colangitis, el tratamiento debería ser una IRCP preoperatoria. O sea, hacerle IRCP y posteriormente hacerle la coledocolitiasis. O sea, Doctor, disculpe, sí. lo que pasa es que no entendí muy bien la tabla anterior. O sea, sería Ya, mira, que con que tenga un solo criterio de los muy fuertes, ya es muy alta la probabilidad que sea... eh, exactamente. O los dos del fuerte. Tienen los, que estar estos dos ah, juntos ya. para que Y los sea de alta. moderado, tendría que Es que tener tenga todo, uno ¿ya? del fuerte o cualquiera de los moderados. O sea, uno fuerte y uno moderado ya sería alta probabilidad de No, coledocolitiasis, por con uno ejemplo. fuerte, ¿Ya? con uno fuerte es una probabilidad intermedia. ¿Ya? Mira, de nuevo, para que sea fuerte, haya alta probabilidad, tiene que ser cualquiera de los muy fuertes, con uno es suficiente, ¿Ya? pero tiene que ser necesariamente los dos del fuerte. Ah, ¿Se ya, ya, entiende? ya. Ya. ¿Y la Entonces, moderado? o moderado es que no cumpla los criterios anteriores, eso significa ninguno de los muy fuertes, uno de los fuertes o uno de los moderados. Ah, ya, ya, ya. Ya. Sí, Y para que sea bajo, ninguno. No tiene que cumplir ya, ninguno de los factores de riesgo. ya. Gracias. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, si yo tengo una sospecha muy alta de coledocolitiasis, mi tratamiento tiene que ser el IRCP y posteriormente la colecistectomía. ¿Ya? El intermedio es la gran complicación. ¿Ya? Aquí es donde no hay diferentes escuelas, algunos hacen unas cosas, otros hacen otras. Existe una opción, que es hacer la laparoscopía, o sea, la colecistectomía laparoscópica y hacer una colangio intraoperatoria, que básicamente, más adelante lo explico bien, pero básicamente la eso, retrógrada, es una endoscopía, básicamente, que tiene algunos canales de trabajo para poder ir a trabajar para poder drenar la vía biliar. Más abajo tengo unos dibujitos y ahí lo explico un poquito mejor. Ya, en cuanto al intermedio, entonces, una opción es hacer la colecistectomía y hacer una colangio intraoperatoria, que básicamente es sacar la vesícula, ¿no es cierto? Abrir un poquito el cístico, colocar un catéter y contrastarlo con contraste, ¿ya? Y tenemos dos opciones. Una es que me salga con cálculo en la vía biliar, o dos es que me salga sin cálculo en la vía biliar. ¿Cuál es el problema de esta opción? Si es que me sale sin cálculo, se termina la colecistectomía y se acabó el problema. Si me sale con cálculo, tengo dos opciones. Una es tratar de sacar el cálculo de vía laparoscópica, ¿ya? Eso se hace echando agüita, tratando de pasar el Randall, hay varias técnicas, no son muy eficientes para sacar los cálculos, y en último caso tener que abrir y hacer una sonda T es mucho más complejo. O hacerle el IRCP, pero posoperatorio. El problema es que ese RCP tiene que ser, ojalá al día siguiente o a lo más tardar 48 horas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que yo cuando hago una colecistectomía le pongo unos clips al cístico, entonces al estar tapado la salida de la vía biliar, eso va a empezar a aumentar la presión y podría generar que mi clip se salga y generar una fístula del cístico. Es por eso que ese RCP tiene que ser lo antes posible. ¿Ya? Una segunda opción, una segunda opción es hacer una colangioresonancia, ¿ya? Porque como vimos, la colangioresonancia tiene mucha más sensibilidad y especificidad. Entonces, si la colangioresonancia me sale positivo, entro al alto y hago el IRCP preoperatorio. Si me sale negativo, termino la colecistectomía. Se realiza la colecistectomía sin mayor preocupación. Y en los bajos se puede hacer la colecistectomía con o sin colangiografía, eso depende del criterio. Ya, colangitis. La colangitis es el continuo de la coledocolitiasis.
La obstrucción va a generar lo mismo que en la vesícula, va a generar que haya inflamación, que haya translocación bacteriana, y eso va a producir la infección de la vía biliar. Eso es lo que se conoce como colangitis. La colangitis tiene dos puntos diagnósticos. La triada de Charcot, que es el dolor abdominal, hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Acompañado de síndrome febril y ictericia. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como triada de Charcot, y colangitis se presenta en un 50% de los pacientes. Y la penta de Reynolds es la triada de Charcot más el shock y la confusión, que se presenta en un 5% de los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? En el laboratorio vamos a tener leucocitosis y bilirrubina alta. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan de los anteriores, en la colecistitis, digamos leucocitosis, pero no deberíamos tener aumento de la bilirrubina. En la coleocolitiasis no deberíamos tener leucocitosis, pero deberíamos tener aumento de la bilirrubina. Y la colangitis tiene las dos. En todo caso, al final de esta presentación hay un resumen con todo eso para que no se preocupen. ¿Ya? Y la ecografía se va a ver la dilatación del conducto hepático común. Entonces, básicamente es signo inflamatorio más signos de obstrucción biliar. O sea, un patrón colestásico. El tratamiento es la resucitación, o sea, generalmente estos pacientes son graves. De hecho, acá están los signos de gravedad, que en realidad no hay que aprendérselos mucho, pero tiene que ver con la falla multiorgánica, o sea, el grado 3, pacientes que están con falla orgánica, ya sea respiratoria, renal, etcétera. Y la 2 es como va hacia allá. Y entonces, generalmente hay que resucitarlo, reanimarlo, qué sé yo. Antibióticos siempre. Y el principal es el drenaje del colédoco, ¿ya? O sea, si es que no drenamos el colédoco, el paciente no se va a mejorar. Ya, ¿qué opciones tenemos? El primero es el IRCP, lejos. Es lo primero que hay que considerar. ¿Ya? El IRCP va a ir a drenar y debería ser de urgencia dentro de las primeras 12 horas o 24, dependiendo de la gravedad del paciente. En caso de que no contemos con IRCP, se puede hacer radiología intervencional. ¿Ya? ¿Cómo se hace radiología intervencional? Colocando un catéter transhepático cutáneo, por ejemplo, como vimos en una imagen anterior, en el cual se pone un catéter que se introduce hasta la vía biliar y permite el drenaje de esto. O, en último caso, una coledocotomía laparoscópica con drenaje tubo T. Eso significa operarlo, abrir la vía biliar y poner un tubo T. La cirugía en la colangitis es lejos la última opción. En orden de tratamiento uno debería ser IRCP, primera opción, sin duda. Segundo, radiología intervencional. Y última, la cirugía, porque estos pacientes, al ser graves, la cirugía tiene una mortalidad cercana al 40%. Por lo tanto, uno siempre tiene que tratar de agotar las primeras dos opciones, y en caso de que esas no sean de ninguna forma disponibles, la cirugía, ¿ya? Y una vez que el paciente se recupera, está mejor, ya está en, ¿cómo se llama? Más estable y ya es capaz de soportar una cirugía como tal, se hace la colecistectomía, ¿ya? Ojalá en la misma hospitalización. Pero no existe una cantidad de días como estándar de cuándo hay que hacer la colecistectomía posterior, sino más bien es cuando el paciente ya esté en condiciones de soportar una colecistectomía. Ya, y la última patología que vamos a ver, el hilio biliar, ¿ya? El hilio biliar se presenta solo entre un 1 y un 3%, es más común en ancianas y mujeres, y es importante que el cálculo generalmente tiene que tener más de 2 centímetros, ¿ya? El hilio biliar se produce cuando hay una fístula entre la vesícula y el intestino, ¿ya? Esto generalmente se produce por un cálculo grande que queda impactado en la pared y va erosionando hasta que se forma esta fístula. Esto permite el paso del cálculo a través del intestino y generalmente se va a ir a obstruir a nivel del ilion terminal, que es donde está la válvula iliocecal y es donde hay menor diámetro del intestino, ¿ya?
¿Y por qué tiene que ser mayor de 2 centímetros? Porque generalmente los menores a 2 centímetros la válvula iliocecal los deja pasar y no obstruyen. Cuando son mayores de 2 centímetros, generalmente quedan obstruyendo y esto produce una obstrucción intestinal. ¿Cuál? ¿Qué parte no entendiste? ¿La de la fístula? Claro, se produce esta fístula entre la vesícula y el intestino y lo que hace es que permite el paso de este cálculo al intestino, ¿ya? Que generalmente es un cálculo grande para que produzca esta fístula. Entonces, estamos acá, me seguí el puntero, ¿cierto? Esta vesícula, imagínate que todavía no está la fístula. Se pone acá el cálculo, este cálculo empieza a erosionar esto hasta que se forma esta fístula entre la vesícula y el intestino. Entonces el cálculo pasa dentro del intestino, viaja, todo esto como tiene mucho mayor diámetro, no tiene mayores problemas, viaja, y en esta zona, que está la válvula iliocecal, hay menor diámetro del intestino y además la válvula iliocecal no permite el paso de cosas mayores de 2 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, ¡pum!, esto generalmente queda atrapado ahí. ¿Entendiste ahí? Más o menos. Ya, súper. Ya. El diagnóstico es básicamente el paciente va a tener un síntoma de obstrucción intestinal. ¿Ya? Obviamente de náuseas, vómito, distensión, constipación, etcétera, etcétera. O sea, va a ser una obstrucción intestinal, pero además puede tener un poquito de ictericia, el laboratorio puede estar un poquito normal, y tenemos ¿cómo se llama? Un signo o sea, una triada que es la triada de Ringle, que es de radiografía de abdomen, en el cual vamos a encontrar tres cosas. Uno, signos de obstrucción intestinal, ¿no es cierto? La asa intestinal es dilatada, etcétera. Neumobilia, o sea que vamos a pillar aire dentro de la vesícula o de la vía biliar, lo cual no es normal. Y un cálculo que generalmente se ve, porque como son grandes, generalmente se ve fuera de la vesícula. ¿Ya? El TAC de abdomen acá es más sensible que la ecografía, ¿ya? Acá la ecografía no tiene mucho que aportarnos, ya que tengan en cuenta que los cálculos van a haber pasado, etcétera, y no hay inflamación de la vesícula, por lo tanto no nos va a decir mucho y generalmente como va a estar obstruido, va a tener gran cantidad de la asa intestinal, va a estar dilatada, por lo tanto no sirve mucho. Este es uno de los pocos en que el TAC es el más importante, ¿ya? Y el TAC nos va a mostrar obstrucción intestinal, nos puede mostrar la presencia del cálculo. Mira, generalmente de primera elección en la radiografía, si es que estás sospechando un hilio biliar, ¿ya? Cuando uno sospecha obstrucción intestinal, generalmente depende de la estabilidad del paciente. Ya saliendo un poquito del tema del hilio, la obstrucción intestinal, tú cuando tienes una obstrucción intestinal tienes dos opciones. Una es que el paciente llegue estable o inestable. Si el paciente está suficientemente estable, generalmente tú vas a preferir un TAC. ¿Cierto? Porque te va a decir dónde está la obstrucción, etcétera. Lo mismo con el hilio biliar. O sea, si tú llega un paciente obstruido por un hilio biliar y está estable, generalmente uno va a preferir un TAC porque te va a dar muchísima más información. Dónde está la obstrucción, qué es lo que lo está causando, si hay o no hay compromiso de asa, etcétera. En cambio, si el paciente está estable y todo, y tú sabes que está con obstrucción y todo, y necesitas ingresarlo rápido al pabellón, porque acuérdate que en las obstrucciones intestinales el tiempo es intestino. Mientras yo más me demore, más opciones hay de que se me necrose intestino. Si el paciente está inestable, está con signos de irritación peritoneal, etcétera, generalmente la radiografía es la elección. ¿Por qué? Porque es rápida. Me va a mostrar lo que quiero. Quiero saber si está perforado, si es que está con compromiso de asa, si es que hay neumoperitoneo, etcétera. Y en el caso particular del hilio biliar, además me va a mostrar que es por causa de un hilio biliar. ¿Se entiende? Entonces, al igual que todo en medicina, depende. Si es que está inestable, yo preferiría la radiografía. Si el paciente está estable y te aguanta y todo, el TAC. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento del hilio biliar? Principalmente estabilizarlo y la cirugía. Hay que retirar la obstrucción. ¿Ya? Este es una de las pocas excepciones en la parte biliar en que la laparotomía se hace principalmente a diferencia de la laparoscopía. ¿Ya? Esto tiene que ver con dos cosas.
Uno, que tenemos que ir a trabajar al intestino, ¿no es cierto?, cerca del ilion, que se podría hacer laparoscópico, pero nada te asegura que haya sido solo un cálculo el que pasó. Entonces pueden haber cálculos en tránsito, ¿ya? Por lo tanto, como pueden haber cálculos en tránsito, si tú lo haces laparoscópico, no puedes revisar todo el intestino y no puedes palpar para ver si hay cálculos metidos adentro. Es por eso que en este caso, en el hilio biliar, uno entra por laparotomía, saca, hace un pequeño incisión, ¿no es cierto?, donde está el cálculo, lo ordeña, lo saca, pero además tienes que revisar todo el intestino de forma manual, buscando cualquier otro cálculo que haya y se tiene que eliminar, ¿ya? En cuanto a las fístulas, esto también es una discusión. Actualmente, los últimos estudios muestran que el desobstruirlo, sacando el cálculo, pero además ir a reparar la fístula, tiene mayor morbilidad que solamente desobstruir el cálculo, ¿ya? Y además, se ha visto que la recurrencia, los pacientes generalmente solo de un 8%, es difícil que se vuelva a obstruir, y la mayoría de esto en pacientes ancianos. Por lo tanto, la tendencia actual es ir a dejar la fístula ahí, no ir a operarla, sino que desobstruir al paciente y dejar la fístula. Y no operarla en un segundo tiempo. Significa que cuando tú operas un hilio biliar, déjame retroceder a esto para que me entiendan. Lo que pasa es que la discusión es la siguiente. Cuando tú entras y sacas la piedra, existen dos opciones, y esto es lo que la discusión. Yo solo saco la piedra y dejo todo esto, o saco la piedra y saco la vesícula y reparo la fístula. Para reparar la fístula tengo que hacer una colecistectomía, ¿ya? Actualmente, la tendencia es solamente sacar la piedra y dejar esto aquí nomás. No sacar la vesícula, no reparar la fístula, ni nada. ¿Por qué? Porque ir a hacerlo en un mismo tiempo aumenta mucho la morbilidad, primer punto. Hacerlo en un segundo tiempo es que tú al hacer la colecistectomía, si tú no reparas la fístula, queda un hoyo. ¿Cachai? O sea, la fístula no se saca, sino que un hoyo. Entonces, al sacar la vesícula, tú tienes que ir a reparar esta fístula, de alguna forma, con sutura, con un parche, ¿ya? Entonces, actualmente, no, al sacar la colecistectomía tiene que ir con con la fistulotomía, fistulectomía, que no necesariamente sacarla, depende del tamaño, hay varias cosas ahí como quirúrgica que uno tiene que decidir. Pero la tendencia actual es no hacerlo, ¿ya? Porque tiene una recurrencia baja, generalmente en ancianos, entonces generalmente es difícil que le vuelva a ocurrir, ¿ya? Y hacerlo en un mismo tiempo no es buena idea. En cuanto a la colistectomía laparoscópica, sí, la fistulectomía es sacar la fístula y después reparar con generalmente se hace con un parche, con sutura, o a veces hay que sacar el pedazo de intestino con la fístula y hacer una anastomosis. Por eso se le pone fistulectomía, pero en realidad va a depender de las características de la fístula, cómo realmente se repara. Ya. La colecistectomía laparoscópica tenemos dos triángulos importantes, ¿ya? Déjeme retroceder algo. Tenemos la vesícula, ¿no es cierto? El colédoco, o sea, el cístico y la arteria cística, ¿ya? Existen dos triángulos, el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico, ¿ya? Muchos lo ocupan de forma indistinta y ocupan el triángulo de Calot igual que el hepatocístico, pero en estricto rigor son diferentes. El triángulo de Calot es el que se produce entre el cístico, la arteria hepática derecha y la arteria cística, ¿ya? Acá no se ve como un triángulo porque obviamente lo están tirando, pero obviamente en su posición anatómica es un triángulo, ¿ya? Y el hepatocístico es básicamente lo mismo, pero la diferencia es que es el conducto cístico, la arteria hepática derecha y el borde del hígado, ¿ya? Eso
nos produce el triángulo hepatocístico, tiene la gracia que entre medio de ese triángulo debería pasar la arteria cística, ¿ya? Como les digo, hay muchos cirujanos que lo utilizan de forma independiente y le dicen triángulo de Calota al hepatocístico y todo, pero básicamente tienen que saber que hay una pequeña diferencia entre ellos eh, para que lo tengan en conocimiento. Cuando uno está haciendo la colecistectomía laparoscópica, lo que busca es conseguir la visión crítica de seguridad, que es esto, que básicamente es despejar todo el hilio hepático y lograr tener solo dos estructuras que entren a la vesícula, tanto por anterior como por posterior. Entonces, ustedes se fijan, aquí hay solo dos estructuras, por lo tanto, por obligación, una tiene que ser la arteria cística y la otra tiene que ser el conducto cístico. Y eso te da la seguridad de que estás clipando y cortando las estructuras que tienes que clipar y cortar. La colecistostomía, que como hablamos, el colocar un catéter a través de la piel y a través del hígado, generalmente lo hacen los radiólogos intervencionales. Ya, la colangiografía intraoperatoria. Esto es cuando uno está haciendo la colecistectomía, lo que se hace es abrir el cístico, se pone un catéter y se llena de contraste, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Si se fijan, acá está el catéter, ¿ya? Acá es donde está el cístico, acá es donde entró el catéter y acá es donde se echa el contraste. Entonces podemos ver el cístico, que se ve ahí clarito, el colédoco y acá está el paso al duodeno. Entonces aquí no vemos ninguna obstrucción. Si esto no hubiera paso o hubiera aquí una bola de aire, habla de que aquí está el cálculo y eso significa que tenemos una colangia intraoperatoria positiva y tenemos coledocolitiasis, ¿ya? Y tenemos que ir a solucionarlo, ya sea en la misma operación o con un IRCP posterior, ¿ya? Antiguamente hubo un momento en que estuvo en discusión si es que las colangias intraoperatorias debían ser de rutina o no. Actualmente no se consideran de rutina, ya que la coledocolitiasis en un paciente que no tengo sospecha de coledocolitiasis es alrededor de un 5% y en los pacientes con colecistitis alrededor de un 15%, ¿ya? Por lo tanto, hacerle colangia intraoperatoria, que implica radiación, tiempo, ¿cómo se llama? Radiación, tiempo y ¿cómo se llama? Costo, no se justificaba por la cantidad de coledocolitiasis que, que podrían existir. Por lo tanto, actualmente está abandonado en la mayoría de los hospitales. Hay hospitales que continúan realizando colangia intraoperatoria de forma rutinaria, pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que no. Y se utiliza básicamente cuando hay anatomía dificultosa, cuando uno no sabe bien dónde está lo cístico y todo, se utiliza para poder determinar. Aquí se nota muy fácil dónde está cada una de las estructuras. En caso de sospecha de coledocolitiasis, o en algunos casos se puede dejar una guía puesta para poder hacer un IRCP posterior. El IRCP. El IRCP es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿ya? En inglés, obviamente. Lo que se hace es entrar con un endoscopio, ¿ya? Con un endoscopio, se entra hasta el duodeno y acá tenemos un canal de trabajo. Entonces, permite visualizar, se pone a través del canal de trabajo, se introduce una sonda, se canula la ampolla de váter, ¿cierto? Y acá lo que uno va a hacer, dependiendo de por qué lo está haciendo, entrar y en el caso de la coledocolitiasis tratar de romper el cálculo con una endormia, en algunos casos se puede pasar y con un globo se empujan los cálculos, etcétera, ¿ya? Y con eso logramos drenar la vía biliar tanto de pus o de los cálculos si es que es necesario. Había alguien que me había preguntado por el IRCP, ahí está como qué es lo que es para que por si acaso lo logró entender. ¿Ya? Eso con el IRCP. No sé si es que alguien tiene alguna duda, ya que es un punto importante y lo hemos nombrado harto. Se ocupa cuando necesitas drenar la vía biliar, ¿ya? Te das cuenta que esto no sirve para la colelitiasis ni la colecistitis, entonces sirve solamente cuando tienen una coledocolitiasis o una colangitis.
Entonces esto va a ir para acá, va a eliminar la obstrucción, ya sea de los cálculos, ¿no es cierto? Y va a permitir el drenaje. En el caso de la coledocolitiasis, va a sacar los cálculos, y en los casos de la colangitis, va a permitir la salida de la pus, y eso va a permitir la recuperación del paciente. En esos casos se ocupa, ¿ya? Y el resumen, como les dije, está en inglés, así, ¿ya? Ahí sale la colelitiasis, los síntomas principales, qué va a estar elevado en los estudios, qué imágenes deberíamos hacer y cuál es el tratamiento básicamente, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden ver como resumen. Eso, dudas, consulta. Miren, hay un manual de la Católica de Cirugía que es bien bueno, y hacia a un nivel como un poquito más específico, hay unos resúmenes de becados del Salvador que también son buenos y que tienen como puntos súper como un buen resumen que les podría servir, ¿ya? Eh, Ahora, el problema es que el del resumen de becado de Salvador que se busca por internet, uno de resumen de becado y en el de cirugía digestiva alta está. El problema es que es bastante avanzado, o sea, es para becado, pues, entonces tienen que ahí dilucidar qué cosas son para ustedes. Ahora, como para nivel de alumno, yo creo que hay un libro que es el manual de la Cato, que está re bueno, ese les puede servir. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Ya, pues. Un gusto. Cualquier consulta o algo, después me la hacen llegar si es que necesitan. Y recuérdenme las noches para poder mandarle las presentaciones. Ya, que estén muy bien.